Gracias, Paulina. Bueno, bienvenidos todos. Hoy les vamos a estar hablando sobre la fisiología vegetal y su ámbito de acción, los principales procesos fisiológicos de las plantas y cómo representa esto de suma importancia para la producción de alimentos. Primero que nada, tenemos que conocer el concepto de lo que es la fisiología vegetal. La fisiología vegetal es una ciencia cuyo estudio es fundamentalmente sobre los procesos vitales que ocurren en las plantas, cómo funcionan las plantas y qué ocurre dentro de ellas para que se mantengan vivas. La importancia de la fisiología vegetal es que nos da muchos conocimientos que tienen que ver con los procesos productivos agrícolas, ya que los procesos que ocurren dentro de las plantas, en su mayoría, son afectados por factores ambientales, los cuales debemos conocer y debemos tener en cuenta a la hora de hacer la planificación de los cultivos agrícolas. Dentro de los campos de investigación que tenemos para la fisiología vegetal, se utilizan muchos conocimientos a nivel de fitomejoramiento de plantas, el estudio de los suelos, la climatología y también cómo nosotros podemos asociar cultivos dependiendo de su fisiología y de su adaptación al medio ambiente. ¿Qué relación tiene con otras disciplinas? Bueno, tiene relación con la anatomía vegetal porque en la fisiología también se puede necesitar estudios sobre la estructura y la función de los tejidos y de los órganos de las plantas. Tiene también mucha relación con la bioquímica, ya que todos los procesos a nivel de las plantas ocurren en procesos, son procesos metabólicos a nivel celular y molecular, en donde intervienen todos los procesos bioquímicos de los seres vivos. Está muy relacionada también con la ecología, ya que recuerden que la base de la ecología es la relación de los organismos vivos con el medio ambiente y para que existan organismos vivos superiores en nuestro planeta, pues requerimos fundamentalmente de los organismos provenientes de las plantas que son la base de la pirámide alimenticia. Y también está muy relacionada con la genética, ya que los estudios los moleculares están fundamentados también en las características fisiológicas de las plantas. ¿Qué perspectivas se pueden avisorar en los próximos, o se están ya viendo o avisorando en los próximos años? Bueno, que la fisiología vegetal está siendo también de apoyo a otras áreas de conocimiento como las técnicas moleculares y de imagen, la integración de la gran cantidad de datos o de la Big Data y el modelado computacional para los procesos de abordaje de mitigación de los cambios climáticos. Asimismo, en el aspecto genético, para la generación de cultivos resistentes, eh, debido fundamentalmente a procesos que han venido alterando también los recursos naturales. Hay algunas técnicas moleculares que son de gran importancia porque están utilizándose en la biología molecular. Aquí les traigo una que se está utilizando mucho para desarrollar variedades de arroz resistentes a las enfermedades producidas por hongos, ¿sí? Y haciendo que las nuevas especies vegetales tengan menores necesidades de aplicación de fungicidas para controlar las enfermedades, ¿no? Y asimismo para aumentar sus rendimientos. Esta es una técnica molecular de genética, se le conoce como CRISPR-Cas9 y es una técnica que fundamentalmente mejora plantas para resistencia a enfermedades, pero también para resistencia a sequías o a suelos muy pobres o salinos. Esta técnica utiliza una información del ADN de un virus que reconoce em, el mecanismo de acción para em, ser utilizado
como defensa cuando se inserta en otro tipo de genomas. Además, se acompaña de una proteína que es la Cas9, que funciona como la tijera que corta el ADN en los puntos específicos donde se quiere hacer la modificación. Fundamentalmente, esto lo que los científicos han hecho es diseñar una guía de ARN que permite que la proteína se inserte en la secuencia de ADN en donde se realiza el corte para hacer una reparación a nivel genético, a nivel de, del ADN que se está utilizando, que en este caso es el de un virus. Se ha utilizado con mucho éxito a nivel de agricultura, pero también este tipo de técnica también se utiliza en medicina humana para, para el tratamiento de enfermedades genéticas fundamentalmente. ¿Cómo manejamos la parte de la Big Data con los procesos de fisiología de las plantas? Bueno, el uso de la inteligencia artificial ha venido también aportando gran información para el manejo agrícola y para el conocimiento del comportamiento de las plantas, sobre todo utilizando variables ambientales que tienen data muy antigua de recopilación y que se encuentran cargadas en los sistemas estadísticos de la mayoría de los países que tienen propuestas de este tipo, ¿sí? Pero fundamentalmente, les traje como ejemplo una plataforma que se está manejando mucho, la utilizan algunas empresas comerciales, por ejemplo, como Bayer, y utilizan este tipo de plataforma conocida como FieldView, utilizando sobre todo la información climatológica para hacerla del conocimiento de los productores o de los agricultores, para que ellos puedan utilizar en tiempo real, abordar la planificación de los cultivos, la fertilización y sobre todo el manejo del riego, del agua, que recuerden que a nivel mundial, pues el agua es uno de los recursos más escasos, para la producción de alimentos. ¿Cómo funciona este tipo de plataforma? Bueno, lo que se encarga el sistema es de recolectar, recolectar información. Ya va. Recolectar información para evaluar, por ejemplo, humedad a nivel de suelo. También recopila información sobre la imagen que se toma a nivel satelital para evaluar la falta de humedad y calcular el estrés hídrico de las zonas donde tenemos los cultivos y a su vez de garantizar una alarma segura o una alarma preventiva para hacer riegos localizados. Esto lo que le permite al agricultor es tomar realmente mucha información que le pueda servir para tomar decisiones como aplicar riego, aplicar también algún químico, agroquímico, e incluso aplicar la fertilización para poder manejar muy bien la humedad a nivel del suelo y no perder recursos que son en grandes extensiones, pues se consideran muy importantes. Hay otros tipos de procedimientos también que se están manejando, que es el de las imágenes, utilizar las imágenes provenientes de satélites o de drones, o incluso aquellas imágenes que se están cargando a nivel de la finca, que pueden estar dentro en el tractor mismo. Estas imágenes muestran diferentes colores de los cultivos y esto también es un indicador de la salud del cultivo. Para esto también se utilizan metodologías como la de NDVI, que identifica zonas que tienen problemas de crecimiento o ataques de plagas o estrés hídrico. Este tipo de metodología o de tecnologías aplicadas a la agricultura permite al agricultor tomar las decisiones oportunas para realizar fertilización, control de plagas o aplicación de riegos localizados. En este tipo de tecnología, pues es necesario conocer algunos datos porque el índice nos da a nosotros imágenes con diferentes valores que tienen que ver con los colores. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información proveniente del
del uso de las imágenes, nosotros podemos saber, dependiendo del valor que nos arroje, si una vegetación está sana, es porque está reflejando mucha luz infrarroja y está absorbiendo la luz roja. Y el NDVI entonces es positivo, es mayor a 1, es más 1. Y si la planta está más bien en un proceso de estrés, por sequía, por plagas o por deficiencia de fertilizantes, entonces va a reflejar menos el infrarrojo y más rojo, dando un valor cercano al cero o un valor negativo. Entonces, dependiendo de estos valores, nosotros también con esta información podemos tomar algunas decisiones oportunas para evitar que el cultivo sea afectado y sus rendimientos también sean disminuidos. Bueno, aquí hay una tabla de cómo más o menos se ve el valor el valor del NDVI cercano a 1. La vegetación es saludable. Eso significa que tiene alta actividad fotosintética. Acuérdense que las plantas, en la mayoría que son más eficientes haciendo fotosíntesis, pues por supuesto son más eficientes produciendo la biomasa, que es lo que nosotros económicamente nos interesa, es decir, la producción de lo que estamos cultivando. Entre 0,2 y 0,5 hay algo de estrés hídrico y de repente hay incidencia de algunas plagas o deficiencias nutricionales. Y cuando está cercano a cero significa que o no hay vegetación o el suelo está completamente descubierto. Y negativo puede ser indicador también de que haya áreas sin vegetación, o mucha agua, muchas nubes que estén impidiendo la buena imagen del satélite, pero también recuerden que la imagen cuando empieza a reflejar algo negativo es que el cultivo puede estar muy estresado o deshidratado. Y recuerden que cuando se llega al punto de marchitez permanente, ya no hay vuelta atrás y es un cultivo que prácticamente no se salva porque la fisiología de la planta es irreversible en ese momento. ¿Cuáles son los beneficios de estas tecnologías que les vengo comentando? Bueno, que hay, primero que el monitoreo es remoto. El agricultor no tiene que estar necesariamente en el lugar para darse cuenta de lo que está ocurriendo allí. Ahorra costos, sobre todo cuando estamos hablando de grandes extensiones y tenemos que aplicar insumos de gran valor como son los fertilizantes o como es el agua, el uso del riego. Y por supuesto mejora rendimiento porque se están detectando problemas a tiempo que permiten que el agricultor pueda tomar acceso a las eh, medidas de mitigación o de recuperación. Ya. Ah, ok. Ok, ¿qué áreas en la investigación se están dando a raíz de, sobre todo, el tema del cambio climático? Fundamentalmente la variación de los ciclos de precipitación que se presentan en diferentes partes del planeta, como la incidencia del efecto del niño y de la niña, aumentos de temperatura a nivel de los océanos, pero también a nivel de los continentes. Entonces, esto ha venido afectando muchísimo lo que es la agricultura a nivel mundial. Entonces, las investigaciones tienden a enfocarse en cómo están funcionando hoy en día las plantas, cómo están adaptándose a estos cambios y a estos factores que están haciendo que se alteren sobre todo los patrones de producción de alimentos en muchas regiones donde se venían realizando de manera relativamente constante y normal, pero que se han venido afectando por estos cambios, sobre todo a nivel de la precipitación. Lo que ha llevado es a que haya mucha investigación a nivel de biotecnologías, pero también a mejorar las prácticas agroecológicas en las zonas donde se están presentando estos grandes cambios. Por ejemplo, en México, hoy en día se está trabajando mucho en la biotecnología del maíz, fundamentalmente orientándolo a hacer plantas más resistentes a la sequía, ¿no? No nada más México, también Estados Unidos está trabajando muchísimo en el mejoramiento genético convencional. Es decir,
que ya hay zonas que se consideran completamente áridas, pero que eran zonas que por tradición eran productoras de maíz y ahora se consideran regiones áridas, pero la gente sigue con la tradición del cultivo del maíz. Entonces están trabajándose mucho las variedades resistentes a la sequía. Para atrás. Otro tema que se está manejando mucho en biotecnología es desarrollar plantas que puedan tolerar suelos salinos. Los suelos salinos se han venido presentando en zonas donde la agricultura también ha venido usando excesivamente fertilizantes químicos. Y recuerden que los químicos los fertilizantes son sales, y estas sales pues tienden también a afectar los suelos cuando son aplicadas de manera inadecuada. Y cuando hay presencia de sales en los suelos, pues es muy difícil la producción agrícola de cultivos que no son resistentes a suelos salinos. Entonces también se ha venido trabajando mucho en la Universidad de California, se está trabajando con tomates que puedan crecer en suelos salinos, es decir, tomates tolerantes a la salinidad. Existen algunas variedades que de forma natural se han ido adaptando a suelos salinos, pero la resistencia a la salinidad les da también poca resistencia a otras variables como las enfermedades por hongos. ¿Cuáles son los principales los procesos fisiológicos que ocurren en las plantas? Absorción de agua es el fundamental, que tiene que ver con toda la relación medio ambiente-agua, las relaciones hídricas. La absorción de nutrimentos, que viene, la mayoría de los nutrimentos deben estar en la solución acuosa del suelo, que necesita agua para que se pueda dar. El proceso de fotosíntesis, que es el proceso sin el cual no existiría la vida en el planeta Tierra, es decir, es el proceso más importante que tenemos en nuestro planeta. El transporte de carbohidratos, que es una consecuencia del proceso de fotosíntesis, al igual que la respiración, el crecimiento y el desarrollo de las plantas. La absorción de agua, como les digo, es una de las funciones fundamentales de los procesos fisiológicos, porque pues la planta, como les decía, absorbe sus nutrimentos a través de la solución acuosa que se encuentra en el suelo, a través de los pelos radiculares de las raíces, y esto es lo que permite que las células de las plantas tengan turgencia y ocurra el proceso de fotosíntesis. Si no hay humedad en el suelo, no existe el proceso de fotosíntesis en la mayoría de las plantas, porque algunas plantas tienen algunas estrategias para adaptarse a suelos, a la sequía, pero estas son estrategias también fisiológicas. La absorción de agua se transporta a través de unos tubos que llevan esa agua, que se le conoce como xilema. Y es transportada desde la raíz hasta las hojas para que puedan ocurrir los procesos de fotosíntesis, respiración y los otros procesos metabólicos, por ejemplo, de elaboración de tejidos. Un ejemplo de especies que han desarrollado estrategias para adaptarse a la falta de humedad es el cactus. Como le decía, la mayoría de las especies que se encuentran en los desiertos tienen adaptaciones fisiológicas en sus estructuras para soportar la sequía. En el caso del cactus, han modificado las hojas en espinas para evitar la transpiración del agua. Y al contrario, también ocurren modificaciones fisiológicas en las plantas, es decir, cuando hay exceso de agua, también las plantas tienen sus estrategias para adaptarse a este tipo de condiciones. En el caso que les traigo aquí de ejemplo, este es un manglar. Los manglares tienen unas raíces que se les conoce como neumatóforos, que son raíces que están sumergidas, una parte de ellas sumergidas en agua, y que les permite obtener oxígeno de estas aguas que se encuentran anegadas y que en su gran mayoría tienen muy poca disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, el manglar tiene una estrategia que parte de sus raíces están sumergidas en los pantanos y una parte está aérea. El potencial hídrico
Es otro de los, ya esto también lo habíamos comentado en anteriores clases, pero lo traigo a colación porque es necesario conocer o recordar lo del potencial hídrico porque para que se dé el movimiento del agua en las plantas debe haber un potencial hídrico. Es decir, una presión que permita que de la raíz suba el agua por el xilema hasta las hojas. Esto le permite al agua fluir donde hay menos sales hasta donde más sales hay para que las raíces puedan absorber, absorber todos los nutrimentos. Y el potencial de presión es el que está relacionado con la turgencia celular y mantiene las plantas erguidas y firmes. Cuando empieza a identificarse plantas que se encuentran con presencia como de marchitez, entonces si no tenemos equipos para medir el potencial de presión o la turgencia celular, en caso de laboratorio se toma a nivel con equipos, pero a nivel de campo es muy fácil identificar porque las hojas tienden a caer, a marchitarse. No podemos esperar que la planta llegue al punto de marchitez permanente, recuerden, porque los procesos en las plantas son irreversibles. Es decir, una planta que llegue al punto de marchitez permanente, pues muere. No hay manera ni regando de recuperar un cultivo que llegue a ese punto. Y la absorción de nutrientes que está muy vinculada con la humedad del suelo, nos permite a nosotros también saber, la planta tiene sus estrategias fisiológicas para... ¿Tienes preguntas? Ah, ¿hay preguntas, Paulina? Mande, Carmen. ¿Hay alguna pregunta? No, no tenemos preguntas en el chat, Carmen. Ok, ajá. La absorción de nutrientes, cuando hay deficiencia, las plantas también tienen su estrategia para prender las alarmas, para prender las alarmas del agricultor, digo yo, porque el agricultor es el que al hacer un monitoreo del cultivo se puede dar cuenta cuando hay deficiencia de algún elemento. Por ejemplo, la foto que les traigo aquí es una foto de un cultivo de café que tiene deficiencia de nitrógeno. Observen que las hojas empiezan una coloración amarillenta y este es un indicador ya de peligro, o sea, el agricultor en este momento ya debería haber aplicado un fertilizante nitrogenado, bien sea de forma natural o proveniente de un lombricompuesto o a nivel de fertilizantes químicos. Pero recuerden que hay muchas formas de manejar los nutrimentos del suelo en las plantas. La asociación con las bacterias del género Rhizobium es una estrategia muy utilizada y que es mucho más económica que la aplicación de fertilizantes químicos. Sobre todo en cultivos que son ecológicos como el café y que tienen un mercado internacional importante de como cultivo ecológico, pues se recomienda más el uso de fertilizantes naturales o de las asociaciones del cultivo de café con leguminosas que tengan en sus raíces el género Rhizobium que les permita fijar nitrógeno atmosférico para hacerlo accesible al cultivo del café. Las plantas absorben fundamentalmente los nutrimentos del suelo, pero siempre y cuando tengan agua en el suelo. De allí la importancia de nunca dejar que nuestros suelos se sequen, sobre todo cuando tenemos cultivos de producción agrícola, ya que recuerden que la absorción de nutrimentos es una función que está directamente relacionada con los rendimientos económicos de los cultivos. Entonces es importante siempre tener en cuenta que para que la raíz pueda absorber nutrimentos necesita humedad, además de los nutrimentos, ¿no? Y para eso entonces nosotros podemos mejorar la fisiología de la absorción de los nutrimentos de la planta a través de los riegos pautados o de los riegos aplicados eficientemente. En las regiones áridas, donde se cultivan sorgo y mijo, se requiere menos agua porque las plantas mejoran o absorben los nutrimentos del suelo porque tienen la propiedad, este tipo de plantas, sobre todo sorgo, caña de azúcar, que son
de tipo de un metabolismo C4, así se les conoce, son plantas muy eficientes, absorbiendo los nutrientes del suelo con poca humedad. Entonces, dependiendo de la zona agroecológica donde estemos cultivando, nosotros tenemos que saber qué tipo de cultivo vamos a tener allí, ¿ok? Mientras más seco, tenemos que buscar variedades que se adapten a las regiones con esa sequía, porque tienen que entender la fisiología de las plantas y el potencial hídrico que se consigue en en ese lugar donde estamos implantando los cultivos. Lo fundamental, los nutrimentos fundamentales para las plantas se dividen en dos grandes grupos. Los macronutrimentos, que son los que generalmente todo el mundo aplica, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Y los micronutrimentos, que son elementos que se requieren en menor proporción, pero que también son necesarios para la elaboración de la materia, de la biomasa en las plantas. Es decir, los procesos fisiológicos de las plantas requieren de los macroelementos y los microelementos. Como los macroelementos son los que se necesitan en mayor cantidad, es a lo que la gente o los agricultores le da como más importancia. Por ejemplo, el nitrógeno es fundamental para la síntesis de las proteínas y además para la clorofila, que es el pigmento que permite que se haga eficiente la fotosíntesis. El fósforo, que sabemos que el fósforo es uno de los elementos que está menos accesible en la naturaleza porque tiene un enlace químico muy fuerte con la roca y a la planta le cuesta mucho extraerlo del suelo. Es fundamental dentro de la fisiología de las plantas porque forma parte en la formación del ADN y en la transferencia de la energía como fuente principal o componente principal del ATP en la mitocondria. Y el potasio, que es otro macroelemento, ayuda a regular el agua internamente en la planta y en el proceso de fotosíntesis. Es decir, estos tres elementos son fundamentales en los procesos metabólicos de las plantas. Si alguno de ellos se encuentra en mucha escasez, pues va a haber problemas a nivel de fisiología de la planta. Por eso es importante también conocer los elementos clave para la nutrición vegetal. Bueno, la fotosíntesis, les traigo un recordatorio porque esto lo vemos desde que estamos en la escuela primaria, desde antes de la escuela primaria, creo que ya estamos hablando de fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la energía solar en energía química. Se lleva a cabo en unas estructuras que se conocen como cloroplastos en las células de las hojas fundamentalmente, aunque también hay cloroplastos a nivel del tallo. Se requiere mucha luz, se requiere agua y también se requiere la presencia de CO2 o de dióxido de carbono. Y a su vez la planta entonces emite o libera oxígeno y produce la glucosa. Esta es la fórmula química de la fotosíntesis y el ejemplo que les traigo aquí es de una planta que es muy eficiente en los procesos fotosintéticos. Como les decía anteriormente, las plantas más eficientes en la elaboración de biomasa o en el proceso de fotosíntesis se les conoce como plantas de tipo C4, ¿sí? Porque son muy eficientes capturando el CO2 de manera eh, bastante elevada y además producen muchos carbohidratos. Se dan generalmente casi todas las C4 están en los climas muy cálidos, en el trópico. El ejemplo que les traigo es el maíz, pero también está la caña de azúcar. Em, la caña de azúcar, por ejemplo, uno de los principales carbohidratos que se producen en grandes cantidades gracias a su fotosíntesis de tipo C4 es el azúcar que se extrae para producir eh, el azúcar comercial, pues. Hoy en día sigue siendo la planta más eficiente para producir azúcar que existe todavía en el planeta Tierra. No sé, hay azúcares que provienen de otras plantas, pero la caña de azúcar es la más eficiente fotosintéticamente hablando. Es decir, en fotosíntesis se puede decir que es la reina.
La respiración es otro de los procesos fisiológicos. Generalmente ocurre de noche, no necesariamente de noche, porque en el día también puede ocurrir un proceso de respiración en plantas, pero mucho menor. En la noche la planta tiende a absorber el oxígeno y a liberar CO2. Em, por ejemplo, en las semillas que se mantienen en los silos, almacenadas en grandes cantidades, como el sorgo, el arroz, el trigo, el maíz. En algunos casos se pueden presentar incendios espontáneos debido a que ese aumento de CO2 a nivel del proceso de respiración hace que se eleve mucho la temperatura. Se libera mucha temperatura a nivel del grano, ¿sí? Porque está liberando realmente es el ATP en el proceso de respiración. Entonces, hay que tener manejo de aireación en los silos precisamente porque las temperaturas a nivel de grano aumentan y esto es debido a que de noche el proceso de respiración aumenta en las especies vegetales. Bueno, un poquito también para conocer el sitio donde se realizan la mayoría de los procesos fisiológicos de las plantas, fundamentalmente el de la fotosíntesis, es la hoja. La hoja tiene una anatomía muy particular, tiene una epidermis que es la que la protege de la deshidratación. Allí también se pueden encontrar los estomas, en las estructuras que realizan el intercambio de gases. Hay otra eh, componente de la hoja que se le conoce como mesófilo. También tenemos los cloroplastos, que es donde se encuentra acumulada la clorofila, y los haces vasculares del floema y del xilema, que son los conductos que transportan el agua a nivel del xilema y los azúcares a nivel del floema. Entonces aquí tenemos un corte de lo que sería una hoja. Observamos entonces la cutícula, que es la parte superior de la hoja de la planta, la epidermis. Aquí está el parénquima, son células en empalizada. Observen que están una al lado de la otra. El parénquima esponjoso, que ya las células están un poco más desordenadas. Y en la parte de la epidermis inferior es donde se encuentran los estomas, que son las estructuras por donde entra y sale los compuestos gaseosos. Y además también se encuentra parte de los haces vasculares como el floema y el xilema. Entonces, en la epidermis, como les decía, es lo que le protege a las plantas de la deshidratación, y los estomas son las estructuras por donde entra el CO2 y por donde sale el oxígeno y el vapor de agua en los procesos de fotosíntesis y respiración. A nivel de mesófilo de la empalizada es donde se encuentran muchas células que son los cloroplastos, especializadas en captar la luz solar porque son las que contienen la clorofila. Y en el mesófilo esponjoso tenemos muchas células que están separadas y un poco desordenadas porque aquí se encuentran los espacios por donde pueden moverse muchos los gases de intercambio que provienen del exterior y que entran a través de las estructuras conocidas como estomas. Los cloroplastos son los orgánulos, realmente no son unos órganos, pues son estructuras muy sencillas, pero unas estructuras que cumplen una función muy importante porque es donde se encuentra el pigmento conocido como clorofila, que es el pigmento que absorbe la luz solar. Eh, en la clorofila se captura esta luz proveniente del sol y se transforma en el dióxido de carbono y en los azúcares y emite gases como el oxígeno. Todo esto ocurre a nivel de la hoja. Los haces vasculares, el floema y el xilema, por donde se transportan los nutrientes y el agua y todos los azúcares que se producen en la planta. Esta es la estructura que se ve cuando se hace un corte de la hoja a nivel de microscopio. Entonces, vean ustedes cómo por el xilema que se transporta el agua, y este es el floema por donde se transportan los azúcares.
El funcionamiento de la fotosíntesis a grandes rasgos es capturar la luz del sol a través de la clorofila que se encuentra en los cloroplastos, se absorbe y absorbe la luz azul y la roja, pero emite o refleja la luz verde. Por eso es que la mayoría de las plantas se ven de color verde. Entra también el CO2 a través de los estomas, se mueve el agua desde la raíz hasta las hojas a través del xilema para poder producir fotosíntesis. Y en la noche, y durante el día pueden ocurrir procesos de transpiración a través de los estomas, sobre todo durante el día la transpiración puede ser elevada dependiendo de si la temperatura aumenta y si la radiación solar también aumenta, ¿no? Toda esta transpiración se puede dar a nivel de los estomas. También cuando se captura la luz del sol, en presencia de CO2 y de agua, se produce entonces el carbohidrato más complejo que es la glucosa, que forma parte de la energía de la planta y también se libera el oxígeno que se expulsa al medio ambiente. Y el transporte de azúcares, como les decía, se va a mover siempre a través del floema de la planta y el agua a través del xilema. ¿Qué nos hace a nosotros pensar si una planta está cumpliendo con la función de la tasa fotosintética adecuada? Bueno, todo esto se puede medir a nivel de laboratorio, pero hoy en día ya existen equipos y aparatos portátiles que miden la tasa fotosintética de las plantas. A mayor tasa fotosintética, más eficiente es la planta. Como les decía, una de las plantas más eficientes haciendo fotosíntesis es la caña de azúcar. Las gramíneas como el maíz, como el mijo, ese tipo de plantas son muy eficientes haciendo fotosíntesis, porque la tasa de fotosíntesis es elevadísima en comparación con el resto de las especies vegetales. ¿Cómo medimos si una planta es eficiente en fotosíntesis o no? Esto se hace mucho a nivel de experimentos para liberar especies vegetales de altos rendimientos. Es decir, para saber si una especie realmente en el mejoramiento genético dio resultados positivos a la hora de producir biomasa. En este caso, la biomasa está directamente relacionada con la tasa fotosintética. Hay una de las técnicas que se utiliza, que es la medición de absorción del CO2. Se mide con un equipo la cantidad de CO2 que se absorbe en un determinado tiempo. Para eso se utiliza un analizador de gases de infrarrojo que detecta la concentración de CO2 antes y después de que pase por la cámara en donde se está evaluando la hoja. Su uso, como les digo, es sobre todo para liberar variedades genéticamente modificadas o variedades o híbridos que han sido mejorados a lo largo de la hibridación o de la mezcla de variedades. ¿Ok? Entonces, este equipo pues mide el impacto que tiene el mejoramiento genético para relacionarlo con la medición de la absorción de CO2. Otra técnica también que se utiliza es la medición del intercambio de oxígeno mediante electrodos de oxígeno. El principio es que la fotosíntesis, al liberar oxígeno como un subproducto, debería ser medido para conocer la eficiencia en el proceso fotosintético. Se aplica mucho sobre todo a nivel de ecología de agua, de acuática, en pruebas de laboratorio para conocer la eficiencia fotosintética bajo distintas condiciones de luz de las algas o de las plantas acuáticas. Se coloca, por ejemplo, una alga en una solución y se mide la cantidad de burbujas de oxígeno que va liberando. Y entonces el electrodo que está sumergido en esa misma tina con las algas detecta cuánto oxígeno se ha disuelto en agua. Cuanto más oxígeno se libera, más eficiente es el alga en el proceso fotosintético. Otro de los estrategias o herramientas es la medición de la fluorescencia de la clorofila. Y la clorofila, como ustedes ya saben, es absorbida
la clorofila absorbe la luz del espectro electromagnético que proviene del sol para producir la fotosíntesis. Cuanto más eficiente es una planta haciendo fotosíntesis, menos fluorescencia va a emitir cuando se mide con este tipo de equipos. Se usa en estudios, sobre todo a nivel ambiental, para conocer el impacto de las variedades a nivel de sequía, de estrés producidas por sequía, o cuando existe exceso de luz en las plantas, también el exceso de luz, al igual que la carencia de luz, representa un problema para la fisiología de las plantas. Ok, el exceso de luz porque genera estrés a nivel, sobre todo, de la turgencia de las células. El método, mire, el método más clásico, básico y el que más se utiliza y se seguirá utilizando en la historia de nuestro planeta es el de la medición de biomasa, porque no se requiere gran cantidad de equipamiento y de equipos y de mucho conocimiento técnico para analizarlo. Y no es otra cosa que cortar el área vegetal superior de la planta, tener un testigo o un control y después de haber hecho mejoramiento genético, aplicación de fertilizantes, manejo de estrategia de intercambio gaseoso de oxígeno, CO2, se puede evaluar muchísimas cosas en rendimiento. Nos mide el rendimiento de la biomasa de los cultivos que está directamente relacionado con la capacidad de hacer fotosíntesis. O sea, la producción de biomasa es una consecuencia directa del proceso de fotosíntesis o de la eficiencia de la planta haciendo fotosíntesis. Bueno, un poco para recapitular, los factores que afectan a las plantas o a la fisiología de las plantas fundamentalmente para su proceso primario, que es la fotosíntesis, están la luz, el agua, la temperatura, la concentración de CO2 y la especie vegetal, por supuesto, ¿no? En el ejemplo que traigo aquí, este es un invernadero en donde existe forma de monitorear la fotosíntesis con sensores de CO2. En los invernaderos tenemos la posibilidad de ajustar la temperatura y también ajustar la luz. Y al conocer todas estas variables, se puede entonces maximizar el crecimiento del cultivo cuando está bajo este tipo de lo que llamamos cultivos protegidos, porque tienen además, se pueden medir muchas variables y se pueden alterar esas variables a favor del productor, del agricultor. Entonces, ¿cómo modificamos esta tasa fotosintética para favorecer el rendimiento en los cultivos agrícolas? Bueno, manejando fundamentalmente lo que ya les dije, los factores que afectan el proceso de la fotosíntesis, como la luz, el CO2, el agua, los nutrientes y la temperatura. Por ejemplo, una estrategia para aumentar la captura de luz. En, en agroecología se utiliza mucho asociar cultivos con arquitecturas foliares diferentes para ser más eficiente en la captación de la luz solar, ¿ok? ¿Se acuerdan el ejemplo de la triada azteca o la triada maya, que era la calabaza, el frijol y el maíz asociados en una misma parcela de cultivo? Porque cada una de esas hojas tiene una arquitectura diferente y además un área foliar diferente y una capacidad de hacer fotosíntesis diferente. Otra estrategia sería modificar las densidades de siembra para evitar que haya sombras en los cultivos en las diferentes horas del día en las cuales las plantas captan la luz solar. ¿Sí? Esa densidad de siembra, entonces, en zonas donde la luz solar no es muy intensa, entonces deberíamos ampliar o hacer densidades de siembra menor, es decir, menos plantas por unidad de espacio, menor cantidad de plantas sembradas por área. En zonas donde la intensidad lumínica es superior, entonces hacer una densidad de siembra adecuada, pero siempre evitando que una planta le dé sombra a la otra.
El otro, aunque yo no estoy muy de acuerdo con este, es utilizar plásticos reflectantes o invernaderos. Los invernaderos pues usan plástico, pero recuerden que últimamente se han venido haciendo investigaciones sobre el uso de los plásticos y cuando empiezan a descomponerse estos plásticos en las zonas agrícolas, los microplásticos que quedan en el suelo se han venido ya incorporando al tejido vegetal porque la fisiología de la planta puede absorber microplásticos a través de los pelos radiculares. Entonces, ya el uso de plásticos, a menos que sean plásticos biodegradables, es decir, hechos a partir de, por ejemplo, de papa o de arroz, sí sería conveniente trabajarlo. Pero ya los plásticos provenientes derivados del petróleo no se justifica utilizar en agricultura porque se está reflejando en un contaminante ya a nivel de suelo y a nivel de agua también. Ok, en los cultivos de maíz y trigo, por ejemplo, se ajustan las distancias de siembra entre hileras para que cada planta de maíz reciba la luz necesaria para poder producir su biomasa de acuerdo al proceso fotosintético. Utilizar estas estrategias, pues nos permite a nosotros que la fotosíntesis se dé lo más eficiente posible y permite entonces la elaboración de tejido vegetal, que es lo que se traduce en biomasa, que no es otra cosa que en el caso del maíz, si estamos cosechando la mazorca, pues que haya un llenado de grano completo, eficiente y que no haya plantas vanas, que son aquellas plantas que no producen mazorca. ¿M? Otra estrategia que se utiliza sobre todo en invernaderos, que es donde se puede controlar la concentración de CO2, es utilizando unos productores de CO2, unos equipos que enriquecen el aire del invernadero con dióxido de carbono para hacerlo, em, aumentar estas cantidades para que la tasa fotosintética de la planta aumente también. En el ejemplo que les traigo es un cultivo de tomate al cual se le está inyectando 1000 partes por millón de CO2 y la tasa fotosintética respectivo aumento fue de un 30%. Cuando hablamos de campos a cielo abierto, es decir, que no están bajo invernadero, es un poco más difícil utilizar esta técnica porque pues el CO2 es un gas y hay que mantenerlo acumulado. Pero una de las estrategias a nivel de campo abierto es la cobertura vegetal. Si al nosotros utilizar coberturas vegetales, pues estamos también ayudando a mantener CO2 más en el área más restringida, ¿sí? Y estamos entonces aumentando que la planta aumente un poco más el proceso de fotosíntesis de manera más rápida porque pues tiene más acumulación de CO2. El uso del agua es otra de las estrategias que nosotros manejamos en fisiología vegetal. La aplicación de agua de manera adecuada a lo largo de un día muy caluroso es importante. Para ello nos valemos en los sistemas de riego. El sistema de riego pues, que más se recomienda es el de por goteo, que es el más eficiente en la aplicación del agua a las plantas. También se pueden utilizar bioestimulantes que mejoran la eficiencia del uso del agua, como por ejemplo aplicación de micorrizas a las raíces de las plantas, porque las micorrizas ayudan también a absorber la humedad del suelo de manera eficiente. A colocar también coberturas, el mulch de tipo orgánico proveniente de paja seca o de restos de cultivo, o el de plástico, como les digo, el plástico reciclable o el plástico que se pueda biodegradar, como el plástico proveniente de la papa o del arroz, que se está utilizando también. Yo ya he visto que están vendiendo plásticos biodegradables, pero no en todas partes se consiguen, ¿no? El beneficio de optimizar el uso del agua es pues evitar que la planta llegue al punto de marchitez permanente,
que no llegue a estrés hídrico para que pueda mantenerse en el proceso de fotosíntesis adecuado y el intercambio gaseoso sea, siga siendo el adecuado. Mejorar la nutrición de la planta es otra estrategia fisiológica, mantener el equilibrio en la fertilización de los macronutrientes y los micronutrientes. Como les dije, los macronutrientes son más, se requieren mayor cantidad, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero también hay que estar pendiente de la aplicación de micronutrientes como el magnesio y el hierro, que son fundamentales en la formación de la clorofila. Este, un ejemplo es en arroz, la aplicación de magnesio favorece a la producción de clorofila, afectando directamente a la eficiencia fotosintética del cultivo. En cultivos como papa, cuando se aplica potasio, se favorece la producción de carbohidratos y aumenta el rendimiento. Y en el caso, por ejemplo, del tomate, el cultivo de tomate, cuando se aplica potasio, el sabor de que se produce en el fruto del tomate es superior a aquellos cultivos que han tenido deficiencia de la aplicación del macronutriente potasio. ¿Por qué? Porque el potasio favorece la producción de carbohidratos, que eso traducido al español es la dulzura del fruto, es decir, los azúcares que pueden estar presentes en los frutos. Entonces, es fundamental si queremos calidad a nivel de fruto, ¿ok? Por supuesto, todo esto se enfoca más en los procesos fisiológicos a nivel de los procesos de fotosíntesis, porque, como les digo, es la función primaria de las plantas. Los macronutrientes pues son necesarios para que ocurra el proceso de manera eficiente. Controlar temperatura y estrés térmico también es otra alternativa. En los invernaderos, como les dije, es mucho más práctico, es mucho más fácil realizar este tipo de controles. En climas cálidos, pues se usan de extractores o ventiladores, pero también se utiliza agua que corre por los lados de los invernaderos para enfriar y a nivel de cultivo a cielo abierto, pues también se recomienda el uso de riegos en las horas más calurosas para evitar el estrés térmico. Porque en horas donde hay mucha temperatura o se eleva mucho la temperatura, la tasa de fotosíntesis puede incluso paralizarse porque la planta entra en estrés y cuando la planta entra en estrés, igual que cualquier ser vivo, pues el metabolismo y la fisiología se activa para hacer lo menos posible, es decir, para funcionar al mínimo. Y eso significa no hacer fotosíntesis. Entonces, la creencia de que a mayor sol tampoco quiere decir que vamos a tener mayor fotosíntesis. Puede llegar a estrés térmico y más bien generar un efecto contrario, que se paralice el proceso de la fotosíntesis. En resumen, para optimizar la fisiología de nuestras plantas, pues tenemos que manejar muy bien la luz solar, las concentraciones de CO2, el uso del agua, la nutrición vegetal y los controles de temperatura. Para aumentar siempre la biomasa en los cultivos, tenemos que estar pendientes que todos estos factores estén adecuados para los procesos fisiológicos de diferentes cultivos, porque no todos los cultivos requieren no tienen los mismos requerimientos. Bueno, no sé si hay preguntas, pues, de todas maneras ya no nos queda mucho tiempo. Ya para finalizar, les traigo un ejemplo de lo que es el manejo de áreas agroecológicas bastante extremas. Es la agricultura Hopi. Este es un sistema que han venido utilizando en el sureste de los Estados Unidos. Es un pueblo indígena, una tribu indígena conocido como el pueblo Hopi. Ellos han manejado fundamentalmente áreas con gran sequía, han implementado una agricultura de secano, un modelo de sostenibilidad bastante particular porque se han adaptado a un clima muy extremo. Las tierras, como ven en la imagen, muy secas, ellos
tienen dos grandes épocas donde les llueve, una época en forma de nieve, precipitación que no es, y por supuesto no es adecuada para la agricultura. Esa es la época donde no pueden sembrar. Y otra época donde las temperaturas son muy elevadas, pero las lluvias también son elevadas, pero concentradas en muy pocos días. Que han descubierto ellos a lo largo de la historia de esta etnia indígena es que en la zona donde empezaron a sembrar, ellos tienen ahí una capa de impermeable, parte del suelo permite acumular agua, pero la profundidad es superior a lo que normalmente un agricultor utiliza para sembrar, por ejemplo, maíz. Está un poquito más abajo de los 30 centímetros. Entonces ellos fueron entendiendo que tenían que profundizar más la semilla cuando iba en la época de sus cultivos y empezaron a profundizar hasta los 30 centímetros la semilla para tener cultivos de maíz en épocas y en una zona donde no llueve, y este cultivo de maíz se fue adaptando a estas condiciones. Además cultivan diferentes colores de maíz, pero la característica es que estas variedades sembradas por ellos se han ido adaptando tanto a la zona que ya se consideran como una variedad, se le conoce como variedad de maíz Hopi. Y este es un maíz que tiene una raíz un poco más profunda, porque para buscar el agua mucho más allá de los 30 centímetros, pues tuvieron que desarrollar raíces profundas para la búsqueda de la humedad, ¿no? Bueno, entonces la característica de este tipo de agriculturas es que ellos ya fueron identificando las variedades que funcionan muy bien en sus agroecosistemas. Además del maíz, siembran calabaza, frijol y amaranto, y son plantas que se adaptan perfectamente a las condiciones donde ellos están. Utilizan fertilización natural, no utilizan fertilizantes químicos. También está muy vinculada la siembra a algunas prácticas ceremoniales de la etnia. Y ya saben la profundidad de siembra de sus variedades de maíz. Es por debajo de los 30 centímetros de profundidad, siembran sus semillas para poder tener cultivos adecuados y que se adapten a sus condiciones. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Sí, Carmen, tenemos una pregunta en el chat de Show que dice, ¿qué es más beneficioso económicamente, cultivar en invernaderos o en jardines normales? ¿O en qué? ¿Qué es más beneficioso económicamente, cultivar en invernaderos o en jardines normales? O sea, cielo abierto, bueno, mira, la práctica de cultivo de invernadero es intensivo y los rendimientos, por supuesto, son igual. Así como es pero acuérdense que los invernaderos se utilizan en zonas donde realmente no se puede cultivar durante todo el año porque las condiciones ambientales no son idóneas. En países donde sobre todo a nivel del trópico, América tropical, Suramérica, nosotros tenemos la ventaja de que podemos cultivar durante todo el año. En la mayoría de nuestros países se puede hacer durante todo el año. Y pues las prácticas de invernadero se hacen más por cuestiones de producción de calidad. Algunos frutos que se tienen ciertas características, por ejemplo, tomates que provienen de semillas híbridas que son muy costosas, entonces que tienen un mercado muy particular, o que se quiere intensificar en la producción intensiva. En menor área, mayor rendimiento. Por supuesto, los rendimientos son mayores en invernadero porque esa es la función. El invernadero se creó, o las casas protegidas se crearon para la producción intensiva de alimentos. El rendimiento se mide por unidad de área. Entonces, si vamos a comparar la producción de un invernadero por unidad de área comparado con el cielo abierto, es mayor en invernadero, pero como les digo, esa es la función del invernadero, la producción intensiva de alimentos. Muchas gracias, Carmen.
¿Alguien más tiene una pregunta o aportación para la clase de Carmen? Artemio, adelante. Buenas tardes, profesora Carmen. Artemio Alarcón de Lima, Perú. ¿Cómo Ah, estás, Artemio? para acotar, sobre todo, pienso que para mi concepto es esto, ¿no? Que los climas son tan diversos, ¿no? Mientras Europa está en invierno y le falta las zanahorias, los tomates y todo, en Latinoamérica tenemos todo y todo el año. Pero Sí. sin embargo, no tenemos las prácticas, por ejemplo, del invernadero en Latinoamérica, con excepción de Colombia, que tiene masificado con las flores. En Ujú. Perú, particularmente, recién están entrando un poco con los arándamos y con las cerezas. Entonces, tantas áreas que tenemos, pues no sabemos aprovecharlo, esta ventaja comparativa, ¿no? De los climas y de la tecnología, o pensamos que es inalcanzable, pero y realmente yo veo de acuerdo a la clase que sí se puede entender, es como un mensaje para el usuario que no es agrónomo, o sea, los que tenemos tierras y que queremos saber el ABC de esto. Muchas gracias. Sí. Sí, mira, es importante pues resaltar que el cultivo protegido o bajo invernadero, los cultivos de invernadero, ahí se maneja mucho fisiología de las plantas. Sí, los colombianos han ido avanzando muchísimo en esto porque ellos tienen tradición, sobre todo a nivel de flores, tienen una tradición ya de muchos años y han ido mejorando también genéticamente los cultivos. Pero como les digo, nosotros tenemos que, cuando hablamos de cultivos bajo invernadero, tenemos que hacer un análisis económico, siempre hacer el análisis económico. En algunas zonas no se requieren invernaderos para producir. Hay zonas, sobre todo en Latinoamérica, donde la producción a cielo abierto es idónea utilizando los conceptos de agroecología, ver el cultivo que queremos implantar, el que queremos manejar, que sea adaptado a las condiciones agroecológicas, lo más adecuado a esas condiciones agroecológicas. Ahora, si estamos enfocados en otro tipo de cultivos intensivos, que requieren manejo por el tema de calidad, por ejemplo, los invernaderos se usan mucho para producción de flores y de hortalizas por el tema de exportación, pues entonces también tenemos que hacer nuestro análisis económico. Si vale la pena establecer un cultivo bajo invernadero o un cultivo a cielo abierto. Porque recuerden también que hay un campo grandísimo de demanda de cultivos más sanos, cultivos más orgánicos, y para que haya cultivos orgánicos, la mayoría de los consumidores de cultivos orgánicos quieren cultivos a cielo abierto. Es decir, que se dé lo más natural posible, es lo que quiero decir. Incluso minimizando el uso de herramientas, minimizando el uso de la maquinaria agrícola.